Mientras nosotros orábamos a Dios, amado, por este día, circulaba por mi mente muchos temas, muchas palabras, ya que cada uno de los que tiene la responsabilidad de enseñar o predicar o hacer la voluntad de Dios tiene que tener un hábito de lo que es lectura continua de la palabra y oración, o sea, intimidad con Dios para poder darle al pueblo un pan fresco que viene de arriba y que edificará la iglesia. Y circulaba por mi mente muchas palabras, muchos temas. Y yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿cuál quiere que habla la iglesia? ¿Cuál quiere que comunica la iglesia? Tú conoces la necesidad de la iglesia. Yo los puedo ver presente y conocer ciertos aspectos de ellos. Pero tú conoces los internos, los que yo no puedo ver, Dios. Y empezaba a hablar con Dios. Y Dios me daba este tema y me decía verdaderamente libre. ¿Por qué verdaderamente libre, amado? Porque muchas veces hay un engaño de creer que hay una libertad, pero no hay una libertad verdadera. Todavía hay ataduras, hay ligaduras hacia ciertas cosas que a Dios no le agrada. Y Dios quiere enseñarnos hoy por medio de su palabra de cómo verdaderamente podemos ser libres, amados. Por eso cuando vemos el contexto bíblico de este versículo, estamos viendo a Jesucristo enseñando la palabra. Estamos viendo a Jesucristo predicando la palabra, y mientras Cristo enseñaba la palabra y mientras Cristo testificaba de la palabra, dice que muchos creyeron. O sea, creyó un gran número en ese momento. Creyeron en lo que Cristo hablaba, creyeron en lo que Cristo predicaba, creyeron en lo que Cristo enseñaba y en lo que Cristo testificaba. A la manera que vino un avivamiento, muchos creyeron esa palabra. Creyeron lo que le estaba hablando, creyeron lo que le estaba diciendo. Pero ahora Cristo, entendiendo, amado, que no solo basta con creer, porque los demonios creen y tiemblan, dice la Escritura. No es solo decir yo creo, sino que abarca mucho más de creer. Por eso cuando nosotros miramos ahora, según este contexto bíblico que hoy estamos enseñando, predicando, vamos a ver que muchos creyeron, pero Cristo entendía que los que habían creído necesitaban una estructura, necesitaban una formación para que pudieran ser verdaderamente discípulos. Cristo les empieza a enseñar y les empieza, amén, a decir: vosotros seréis verdaderamente mis discípulos. Pero hay un requisito para ser un discípulo verdadero, y lo vemos aquí. Cristo le dijo: vosotros seréis verdaderamente mis discípulos si permanecéis en mi palabra. ¡Wow! Oiga el requisito: ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Tienen que permanecer. Y esa palabra permanecer me llamó la atención, porque permanecer no habla de inconstancia. Y cuando hablamos de inconstancia, estamos hablando de que hoy estoy dispuesto y mañana no. De que hoy quiero, pero ahorita no quiero. Eso no habla, amado, de permanencia o de perseverancia. Por eso Él lo dice: seréis verdaderamente mis discípulos si permanecéis. Si permanecen. Abasoja, siento la presencia del que me llamó. Porque si algo, amado, se necesita para una verdadera liberación, es permanecer en la palabra que traerá la liberación. Por eso cuando Él le dice de permanecer, le está hablando de un estado continuo, le está hablando de algo firme. Porque cuando alguien permanece, amado, es como el olivo. Por eso me gusta como el Espíritu Santo en muchos periodos, utilizando a diferentes hombres, utilizó el olivo, porque cuando usted estudia sobre el olivo, se va a dar de cuenta algo muy poderoso de la enseñanza del olivo. David había dicho que estaba plantado en la casa de Jehová como un olivo, amado. Eso habla de permanencia. Eso habla de que van a haber diferentes temporadas, pero ellas no me van a arrancar. Ay, 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 Rey de Gloria. Dile que está a tu lado: no te muevas.
Están habiendo temporadas fuertes, están chocando, son pensamientos, son espíritus inmundos. Y Dios me ha traído a hablar a la iglesia una voz clara, precisa, amado, porque si hay una palabra vertical, si hay una palabra que me santifica, si hay una palabra que me enseña, si hay una palabra que me está educando para yo ser mejor, para yo perfeccionar áreas en mi vida que Dios quiere que yo cambie, yo tengo que permanecer ahí donde está la palabra. Por eso esta gente, cuando llega donde Jesús, lo primero que ellos, amén, identifican es que ellos empiezan a creer. Pero ahora Cristo le dice, tienen que permanecer, no solo creer. Ahora les toca permanecer. Dile que está a tu lado, permanece en la palabra. Oiga lo que él agrega, en mi palabra. Esta palabra que ha despertado en usted el creer, tienen que permanecer en ella, porque van a venir pensamientos contrarios. Y si uno no permanece en la palabra, esos pensamientos me van a tener, como dijo Santiago, como las ondas del mar, que son arrastradas de un lado a otro. Eso no habla de permanencia, eso habla de ambivalencia. Por eso él dice, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que son arrastradas por el viento de un lado a otro. No piense quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Muchas veces no se recibe por la ambivalencia. Ahí está claramente Santiago, amado. Ese libro no le gusta mucho, pero está ahí. No lo querían poner, pero el Espíritu Santo dijo, tiene que estar. Es un libro muy edificante y está confrontando una gente que decían creer, pero cuando venían los momentos difíciles no demostraban o evidenciaban lo que decían creer. Por eso él le dice, los demonios creen y tiemblan. Los demonios también creen. Los demonios saben que hay un Dios poderoso. Los demonios saben, amado. Por eso Santiago dice, ellos creen y tiemblan. Wow. De saber, amado, quién es Dios todopoderoso. Si ellos pudieran arrepentirse, ya no pueden, amado. Por eso están sentenciados. Esa tercera parte que fue engañada fue sentenciada. Ya no tienen oportunidad de arrepentimiento. Porque, amado, ellos habitaron en la presencia de Dios. Ellos habitaron y vieron aquellas cosas, amén, que el apóstol Pablo dijo que no les dado al hombre expresar, inefables. Ellos estuvieron viendo la grandeza de Dios y aún así se dejaron engañar por Luzbel, amado, con astucia, con ganas de ser igual a Dios. Engañó esta tercera parte y ya ellos no tienen arrepentimiento. Pero la Biblia dice que ellos creen y tiemblan. Eso Santiago hablando de el creer y hablando de la fe. Amén, la que Dios demanda de nosotros es aquella que tiene que tener acciones y obras. O sea que lo que yo digo creer, yo lo voy a evidenciar. Se va a manifestar en mi vida. Por eso este grupo de discípulos, este grupo que había creído, él le dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Un requisito muy importante para ser un discípulo es permanecer en la palabra. La palabra no se acomoda, amado. La palabra es clara, me ayuda, me confronta, me edifica, me fortalece. Es la palabra de Dios. Lee que está a tu lado, es la palabra de Dios. Y muchas veces esa palabra va a confrontar áreas en nuestra vida. Amén, que es como dijo Jeremías, no es mi palabra como llama de fuego y como martillo que quebranta la piedra. O sea, muchas veces yo voy a sentir el marronazo que me da duro, pero Dios quiere romper eso en mi vida para que yo sea de acuerdo al diseño y a la voluntad que Dios ha trazado para mí. ¿Usted sabe cuánta gente, amado, detienen lo de Dios en ellos? Detienen lo que ya Dios ha determinado en ellos, porque se dejan engañar del enemigo. El enemigo es astuto, amado. El enemigo sabe el potencial que cada uno de los que estamos aquí tenemos en Dios. Y una de las cosas que él hace, amado,
es tratar de que ese propósito que Dios determinó para nosotros no se lleve a cabo. Y ahí pone pensamiento, amado, la batalla, tóquesela aquí. Aquí en la batalla, mira, aquí en la mente, aquí en la mente, aquí en la batalla, pensamientos de menosprecio, pensamientos de que no lo voy a lograr, pensamientos de que no soy capaz, pensamientos de que no tengo la capacidad, pensamientos de que Dios te miente porque Él los lanza y dice, mira, si Dios te habló, ¿por qué estás pasando esto? Y son pensamientos, son dardos, dijo el apóstol Pablo, dardos de fuego que lanza el maligno. Pero ahí mismo nos dio el arma para poder apagar estos dardos. Y dice que tomemos el escudo de la fe con el cual podemos apagar los dardos de fuego del maligno. En la antigüedad y en Roma, amado, los arqueros y los que disparaban estas flechas eran dardos ardientes. Ellos no tiraban a lo loco. El enemigo buscaba la debilidad de su adversario, amén, para ver cómo penetrar a través de ese dardo y matarlo, detenerlo o herirlo. Cuando el apóstol Pablo recibe la revelación de esa palabra, él estaba viendo un soldado y lo llevó el espíritu más allá y le empieza a enseñar, mira, así como estos soldados cuando están en la guerra suben ese escudo y ese escudo evita de que esos dardos de fuego penetren sus vidas y los maten, los hieran y pierdan la vida en la batalla. Dios te ha dado una fe, dile que está a tu lado, Dios te ha dado fe. Y esa fe te va a ayudar cuando el enemigo trate de poner una cadena, trate de poner una atadura, trate de poner algo. Él te va a ayudar. Por eso dice la Biblia que Él te libra del lazo del cazador. Dile, te están cazando. Dile que está a tu lado. Cuidado, te están cazando. Y te quieren atar. Y quieren detenerte. Porque si algo, amado, para una persona detenerla, una de las cosas que hace es que atan. Yo me acuerdo cuando yo estaba lejos de Dios, cuando me había buscado la situación que estaba en la cárcel, una de las cosas que a mí me hacían era que me ataban con unos grillos. O sea, me ponían unas esposas en la cintura, me ponían cadena aquí, me ponían cadena en los pies y yo ni podía ni caminar casi. ¿Sabe por qué hacían eso? Para que yo no me escapara. Porque si algo había en la orden de arresto mía, es cuidado, él es silijoso, corre y se escapa mucho. Muchas veces que le huía a los guardias prófugos. Tuve mucho tiempo prófugo. Pero ¿sabe cómo los guardias me cogieron? Durmiendo. Me tocó el policía y me hizo. El alguacil que me fue a buscar me tocó. Y me sacudió, Carlos, tú eres Carlos. Yo no tenía a Cristo, amado. Yo le dije, no, yo no soy Carlos. Pónganle las esposas por si acaso. Porque dicen que es silijoso y corre duro. Él no sabía que yo era Carlos. Me dijo, ¿tú eres Carlos? Yo le dije que no, pero él dijo, por si acaso, espósenlo. Encadénenlo, átenlo. Y yo estaba, amado, en Bossel. Ellos no querían ni que yo me vistiera. Para que usted sepa. Ellos no querían ni que yo me pusiera una vestimenta. Ellos me levantaron de la cama, me ataron rápido, me pusieron la esposa y me dijeron, estás arrestado. Pero yo le dije, yo no soy Carlos, pero por si acaso te estoy leyendo los derechos. Porque vamos a comprobar si tú eres Carlos o no en el cuartel. Uno no tenía a Cristo, era mentiroso, amado, quería escapársele. Pero los guardias tampoco no eran bobos. Los guardias dieron el cuartel, vamos a comprobar si tú eres Carlos o no. Y yo le dije, mira oficial, pero ¿por dónde yo voy a ir? Déjeme ponerme una ropa por lo menos. Ahí hay ancianas afuera. Estaba una amiga de mi abuela afuera. Mi abuela, gracias a Dios que en ese momento no estaba, porque si mi abuela estuviera, ella se volvía loca cada vez que los guardias trataban de arrestarnos o cogernos. Ella era una de las que me decía, ahí vienen. Y yo salía corriendo. Mi abuela no me quería ver preso, amado. Y ella madrugaba a las 3 de la mañana. Mira, vieron una patrulla por ahí de los alguaciles y uno venía y se escapaba rápido. Ver un hijo preso es algo fuerte, amado, es algo duro. Estamos hablando de una verdadera libertad, verdaderamente libre. Estar preso es un proceso duro y difícil, amado.
Los que han estado ahí saben lo duro y difícil que es eso. Pero una de las cosas que hacen ellos es que rápido te encadenan para que tú no puedas moverte ni escapárteles. Y me acuerdo que en ese momento me encadenaron, el guardia me dejó vestirme, gracias a Dios. Me puse una ropa rápido, pero me puse la ropa, amado, con una esposa en la mano del guardia y una en la mano mía. Así fue la manera que el guardia me dejó vestir. Estoy hablando de una verdadera libertad. Y el Espíritu de Dios me dirigió para contar esta experiencia que yo tuve, que el guardia no se atrevía a dejarme libre. El guardia me tenía encadenado y para dejarme vestirme, me soltó la esposa de una mano y se la puso en la mano de él. ¿Para dónde tú vas a ir? No te nos vas a escapar esta vez. Te vamos a tener atado, te vamos a tener encadenado, porque si te tenemos atado tú no te puedes ir, tú no puedes hacerlo con libertad, porque hay algo que te tiene encadenado, hay algo que te tiene atado y no lo puedes hacer de una manera correcta. Yo viví esa experiencia, mi amado, y así me llevaban siempre que me sacaban atado. Yo me acuerdo en una ocasión que estaba mi esposa, y cuando ella me vio en esa condición empezó a llorar rápido. Mi mamá siempre lloraba, pero hubo un momento que se acostumbró, porque fueron tantas veces que me vio ya esposado, que ya se había acostumbrado y ya no lloraba. Pero mi esposa cuando me vio empezó a llorar, empezó a gemir, porque ella no entendía cómo un joven con 16 años estaba en esa condición, preso, atado con cadenas, no tenía libertad, no tenía, amén, para moverme con facilidad. Pero ¿sabes algo? Cristo ofrece una libertad, Cristo ofrece libertad, amado. Por eso estos discípulos que habían creído, se les está diciendo, ustedes serán verdaderamente mis discípulos, pero un requisito número uno que tienen que tener es permanecer en mi palabra. Siguiente versículo dice, y conoceréis la verdad. O sea, Cristo ahora les está, amén, enseñando con más claridad. Les está diciendo esta palabra que los va a ustedes a ser verdaderos. Esta palabra que le va a dar a ustedes estabilidad y un fundamento sólido. Esta palabra también trae libertad. Conoceréis la verdad. Y esa verdad os hará libre. Dile que está a tu lado, verdaderamente libre. ¿Usted sabe por qué hay gente que no es verdaderamente libre? Porque no quiere la palabra que le da la libertad. Escuche esto, amado. Esta palabra me garantiza a mí una verdadera liberación. Y por esa razón, conforme al contexto bíblico que el Espíritu de Dios me ha dado para enseñar a la iglesia, es que no tienen esa libertad. Una libertad, una verdadera liberación. Porque no quieren la palabra completa. Solamente quieren las partes que les gustan nada más. Pero las partes que Dios quiere que yo cambie, que Dios me dice, no, eso no me gusta. Y ahora yo cómo sé que eso no le gusta a Dios, porque la palabra me ha confrontado. Y esa palabra obedecida me da una liberación. Hay gente que canta pero está atado. Escuche bien esto, amado. Dios me dio esta palabra y yo la voy a predicar. Hay gente que predica pero está atado. Suena fuerte, pero es palabra de Dios. Esta gente que se le está hablando de liberación eran unos religiosos. Conocían la ley, conocían la palabra. Incluso cuando Cristo les está diciendo a ellos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Saben lo que ellos dijeron? Linaje de Abraham somos. Para que usted vea una persona atada, soberbia, que no lo quiere reconocer. Era la condición de ellos. Le estaba diciendo, y él está hablando de una gente que habían creído en él. Por eso yo escucho gente que dice, hay que predicar de Cristo. Aquí estamos predicando de Cristo. ¿Ves? Una palabra clara. Cristo está confrontando a una gente que decían haber creído, pero estaban todavía atados. Y Él les está enseñando ahora para que ellos puedan entender lo que es una verdadera liberación. Y les está enseñando, y aún así ellos le responden y le dicen, linaje de Abraham somos. Y jamás
hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice, seréis libres? Jesús le responde, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, oiga bien esta parte, amado, ya esto ni lo quieren mencionar, el pecado, y ya mismo vamos a profundizar en pecados, porque hay gente que está atado a pecado y el Espíritu de Dios me lo dio, y yo lo voy a predicar en este altar. El pecado ya no se quiere predicar de pecado, lo que hay es un mensaje humanista, y Cristo quiere sacar el pecado de nuestra vida. ¿Y cómo va a ser sacado? Por medio de conocer la verdad. Esa verdad me confronta y yo digo, no voy a hacer más nada, eso a Dios no le agrada. Yo voy a hacer lo que le agrada a mi Padre, y esa obediencia me dará una verdadera liberación. Mira, amado, yo me acuerdo en una ocasión, había un hombre que me llama, y este hombre estaba atado al cigarrillo. Voy a hablar ahora del vicio del cigarrillo. Y él estaba en la iglesia y yo le decía, él me decía, mira, ya no quiero ir más a la iglesia, me siento un hipócrita. Voy a la iglesia y no dejo de fumar. Y yo le digo, no hagas eso. Eso es lo que quiere el enemigo. Y me dice, pero ¿cómo tú pudiste si yo te conocía? Tú fumabas, tú hacías esto, hacías lo otro. Y empezó él a identificar en mí, ya que me conocía, cosas que había visto, que yo había sido libre, que no las practicaba más nada. Porque una de las cosas es que es muy importante la experiencia del que te está hablando, que ha experimentado y ha vivido una verdadera liberación. Hay gente que no puede hablar de una verdadera liberación porque todavía no la han experimentado. Entonces, cuando este hombre se me acerca con esta situación, yo lo primero que le digo a él, ¿sabe cómo Cristo rompió las cadenas en mi vida? Yo lo obedecí. Me acuerdo de ese cigarrillo que dije, no fumo más. Lo boté, amado. Y desde ese día hasta hoy no he vuelto a fumar más. ¿Quién lo hizo? Esa verdad que él dijo, y seréis verdaderamente libres. Para yo poder experimentar una liberación, tuvo que haber en mi vida obediencia. Si yo no obedezco, seguía como ese hombre. Y no es malo, amado, entiéndase que esté en el mejor lugar. No importa cómo usted esté. Usted en este lugar va a ser enseñado. Usted en este lugar va a ser preparado. Y Dios va a empezar a enseñarme a mí por medio de lo que me enseña del altar o de ahí, que yo tengo que dejar, que yo tengo que quitar, que yo no tengo que practicar. ¿Dónde pasa eso? Eso pasa en la iglesia. Por eso la Biblia dice, amado, que había una mujer en Lucas capítulo 13, verso 11 al 12, dice que había una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. ¿Dónde estaba esta mujer? En la sinagoga. La sinagoga era el lugar donde se enseñaba la Torá, la ley. O sea, esta mujer estaba en un lugar siendo enseñada, conociendo y recibiendo conocimiento, pero tenía 18 años por un espíritu de enfermedad, como Lucas lo registra en ese capítulo 13, versos 11 y 12. Dice que había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Óigalo bien. Esta mujer específico estaba en la sinagoga, pero tenía un espíritu de enfermedad. En todos esos años, ella iba a la sinagoga, pero no experimentaba una verdadera liberación. Seguía con ese espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera podía enderezarse. Usted estudia esa condición y eso pudiera ser un estudio en otro momento que pudiéramos explicarle a más profundidad el sufrimiento de esta mujer. Cómo esta mujer iba a la sinagoga y seguía con la misma condición, un espíritu de enfermedad. Seguía ella con la misma condición. Iba, salía igual. Iba y salía igual. Escuchaba y salía igual. Escuchaba y continuaba igual.
Usted dirá, pastor, pero la palabra es poderosa, sí, pero necesita ser obedecida para que esa palabra penetre todo mi ser. Necesito obediencia, y esa obediencia va a dar una manifestación de poder. Yo experimentaré liberación en ese momento que yo empiezo a obedecer la palabra. Por eso es, amado, que hay gente que pasa los años y los años y los años y siguen ligados a algo, atados a algo que no quieren soltar. Y hoy Dios nos está diciendo, tú puedes ser verdaderamente libre. Tú puedes ser verdaderamente libre. Dile que está a tu lado, tú puedes ser verdaderamente libre. Tú no has llegado por casualidad. Tú no has llegado aquí, amén, porque te invitó a alguien. No, fue el Espíritu de Dios que te trajo en esta tarde para poder enseñarte sobre la verdadera liberación. Porque no es, amado, algo religioso, no. Estamos hablando de una experiencia con el Cristo de la gloria, que verdaderamente trae una liberación y nos libra de ligaduras que nos quieren atar. Son ataduras, amados, reales. Por eso cuando uno mira el ejemplo de esta mujer, se va a dar de cuenta la condición que ella estaba. Pero ¿sabe hasta cuándo llegó eso? Hasta que Jesús llegó a la sinagoga. Usted ve, si el Hijo los libertare, es Jesucristo el Hijo. Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Si esta mujer estuvo por 18 años en esa condición, hasta que Jesús llegó a la sinagoga. Cuando Jesús llega a ese lugar, se da de cuenta de la necesidad de esta mujer. Y sabe lo que le dice, amén, a esta mujer, que no podía ser libre. Cuando Cristo la ve, expulsa, manda salir ese espíritu de enfermedad. Porque Dios nos ha dado autoridad. Dile que está a tu lado, Dios te dio autoridad. Ahora Marcos capítulo 1, versos 23, 25 y 26. Ahí habla que en la sinagoga de ellos había un hombre con un espíritu inmundo. Estaba en la sinagoga sentado escuchando palabras, pero tenía un espíritu inmundo. O sea, estaba atado, que dio voces porque Jesús lo reprendió. Cuando Jesús llega a esta sinagoga, el espíritu inmundo que tenía este hombre se manifestó y fue libre en aquel lugar. Te ve, amado, estoy hablando de gente que estaban en la sinagoga. Hace poco estuvimos en el área de Cleveland, Ohio, predicando la palabra de Dios. Y me llamó la atención, y ahí fue donde Dios me confirmó, orando de esa experiencia que yo tuve en Cleveland, Ohio, de esto que estamos hablando. Había una mujer que estaba brincando en una esquina. Escuche bien esto, amado. Todo el que la viera, si no tuviera discernimiento, dijera, wow, qué unción tremenda, hay una presencia tremenda. Pero yo, desde que estoy en el lugar, el Espíritu de Dios me dio el discernimiento para ver que no era Él. Y cuando estamos predicando la palabra de Dios, allá en Cleveland, Ohio, el espíritu inmundo que tenía esa mujer se manifestó. Y en una forma de culebra empezó a sacudirse por toda la iglesia. Le estamos hablando de algo real. Esto no es cuento, amado. Estamos hablando que hay gente atada que quieren fingir, pero hay un Espíritu Santo que lo revela y lo saca a la luz y rompe las cadenas y da una verdadera liberación. Dile que está a tu lado, verdaderamente libre. Verdaderamente libre. Allí Dios rompió las cadenas de esa mujer, la libertó, amado, fue libre por el poder de Dios. ¿Quién fue que lo hizo, amado? ¿Quién lo hizo? Pero necesitó ella escuchar una verdad que hiciera que saliera la manifestación. Porque esa verdad la confrontó, la unción, la presencia de Dios, el fuego del Espíritu hizo que se manifestara. Allí mismo fue verdaderamente libre. Pero mire eso, amado, estaba en una esquina. Y usted ve lo que estaba haciendo. Usted ve que estamos hablando de una realidad
que estamos viviendo, y eso no habla de este tiempo. Cristo lo experimentó. Cristo iba a la sinagoga y los espíritus inmundos se manifestaban. Cristo llegaba a los lugares y echaba fuera a los demonios. Los demonios son real, amado, y si uno se descuida, hacen a uno proceder de una manera no correcta y ata. Por eso dice la Biblia en ese versículo que leímos, amado, Jesús le respondió a ellos y le dijo: de cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando uno verdaderamente ha sido libre, amado, una de las cosas que uno se cuida es de caer o incurrir en pecado nuevamente. Uno quiere vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Uno quiere vivir de acuerdo a como Dios quiere que uno viva, y eso lo vemos a través de la enseñanza. Eso lo vemos a través de la lectura de la palabra. Esta palabra empieza a santificar mi vida. Esta palabra me hace entender qué es lo que estoy haciendo que le agrada a Dios y qué es lo que estoy haciendo que no le agrada a Dios. Y automáticamente aquel que empieza a leer la palabra y empieza a obedecer la palabra, empieza a ver un fruto en su vida, empieza a ver un fruto en su casa, empieza a ver un fruto alrededor, porque la palabra, amado, trae transformación. Por eso él le dice a ellos, cuando Jesús le responde de esta manera: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y ahí es donde le dice el verso que leímos: así que, hay una coma, una pausa, así que, si el hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Estamos hablando de una realidad. Estamos hablando de un impacto poderoso. Por eso cuando usted ve a Pablo, amado, se da de cuenta que Pablo era un religioso y Pablo perseguía a la iglesia. Esa era la condición de Pablo. Pablo estaba mirando a quién perseguir y lo empezaba a perseguir. Pero ¿sabe cuándo Pablo cambió? Cuando chocó con Cristo de camino a Damasco. Él experimentó lo que estamos hablando hoy, una verdadera liberación. Pablo, desde ese día hasta que murió, no fue el mismo, sino que él se fue transformando cada día. Dile que está a tu lado: esto es cada día. O sea, mientras más años yo llevo, se supone que más espiritual yo sea, porque cada día de esos años yo estoy conociendo a Dios. Y ese conocimiento me da a mí una transformación, porque lo empiezo a obedecer. Y empiezo a ser transformado por la palabra que transformó a Pablo. Porque Pablo iba de camino a Damasco, amén, con carta, con autoridad, a apresar, a coger cristianos, amado. Porque Pablo persiguió la iglesia, mi amado. Pero de camino a Damasco tuvo un encuentro con Jesucristo. Y este encuentro le dio una verdadera liberación a este hombre. Que este hombre, incluso cuando fue transformado, cuando pasó el proceso de lo que fue el cambio y la transformación, muchos no creían en él. De lo fuerte que era este hombre, muchos no creían en él, amado. Muchos decían: pero ven acá, este no era el que nos perseguía, este no era el que nos arrestaba, este no fue hasta el que dio voto, amado, para que mataran a creyentes, porque ellos los arrestaban. Y también, amado, muchos de ellos sufrieron martirio, amén, sufrieron ellos azotes, sufrieron cárceles. Pablo fue instrumento de las tinieblas y él pensaba que era un instrumento de Dios, amado. Usted sabe cuánta gente se engaña a sí mismo, que piensan que están siendo instrumentos de Dios, pero no lo están siendo. Están como Pablo, amado. Por eso estoy hablando de una verdadera liberación. Cuando Cristo se le manifiesta a Pablo de camino a Damasco, ahí es que Pablo experimentó una verdadera liberación, porque Pablo no fue el mismo más nada. Pablo se dejó transformar por el Señor. Y número uno, vamos a ver lo mismo que Cristo le dijo a estos que habían creído. Le dijo lo mismo a Pablo. Porque Pablo, cuando tiene la experiencia, que pregunta que quién era, y él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosa contra el aguijón, le dice. Y luego Pablo
le dice, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Eso habla de sumisión. Eso habla de obediencia. Usted ve que la verdadera liberación viene cuando yo decido obedecer. Vemos en la vida de Pablo, que fue el ejemplo que Dios me dio, de una verdadera liberación bíblica que podemos ver y estudiar su vida, y vamos a ver que el hombre no volvió a ser el mismo jamás. Al contrario, él murió, dio su cuerpo y le picaron la cabeza, pero no negó a Jesucristo. Le estoy hablando de una verdadera liberación. Dile que está a tu lado, una verdadera liberación. Pablo obedeció, porque para que haya verdadera liberación tiene que haber obediencia. Él es el que está a su lado, obediencia. Si Pablo no llega a haber obedecido, no hubiera experimentado la verdadera liberación. A pesar de la experiencia tremenda que tuvo. Porque él tuvo la experiencia, y en medio de esa experiencia, ahí le dicen a Pablo, cuando le dice, ¿qué tú quieres que yo haga? Le dieron una instrucción y él obedeció la instrucción que le dieron. O sea, Pablo desde ese momento en adelante supo seguir la instrucción. Pablo fue obediente hasta presentar su cuerpo cuando fue decapitado allá en Roma, mi amado, por causa de la predicación del evangelio. Le estoy hablando de una verdadera liberación, y ahí la vemos claramente en Pablo. ¿Cómo Pablo pudo experimentar la verdadera liberación? Obedeciendo. ¿Usted ve que él obedeció, amado? Obedeció, porque cuando le pregunta al Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? El Señor le dice lo que quería que él hiciera, y él fue obediente, y ahí fue transformado. ¿Usted sabe por qué hay gente que no ha sido transformado? No es porque Dios no tenga poder, es porque no quieren obedecer. Y hoy Dios nos está diciendo, una verdadera liberación requiere obediencia. Por eso Él le dice a estos discípulos, permanecer en mi palabra es sinónimo de obediencia. Porque alguien que permanece está obedeciendo. Dios nos está diciendo, iglesia amada, hoy, que tenemos que obedecer. Dile que tú lo tienes que obedecer. Tienes que obedecer. Y muchas veces no gusta, porque a la carne no le gusta. Pero el mismo Pablo dijo, crucifique esa carne. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Este mensaje, amado, no se predica en muchos lados. Pero los que son responsables, que saben que lo que le ha funcionado ha sido esta palabra, le da al pueblo lo que ha obrado en su vida, lo que le ha dado la experiencia y le ha resultado. El hombre y la mujer de Dios comparte con otro lo que le ha beneficiado. Y lo que ha beneficiado en nuestra vida ha sido obedecer esta palabra, amado. De lo contrario, no hubiera visto. Hablaba con mi hermano Samuel en estos días. Y le decía, Samuel, estoy escribiendo un libro. La iglesia está recibiendo el anuncio. Estoy escribiendo un libro. Y escribiendo este libro yo he derramado muchas lágrimas, amado. Porque he tenido que recordar mi pasado. De la muerte a la vida. Y he tenido que recordar muchas cosas que Dios quiere que yo ponga en este libro, que va a beneficiar o va a ayudar a mucha gente que ahora mismo no está en Cristo, que está en el mundo. Que cuando lean esta historia de este libro van a identificarse, porque hay mucha gente que vive así, de esa manera. Y me acuerdo que mientras yo escribí una parte, me vino el recuerdo de esas ataduras que yo tenía, amado, que no podía dejar. O sea, cuando yo le estoy hablando de una verdadera liberación, le estoy hablando de la experiencia, porque yo estuve verdaderamente muy atado, estuve muy encadenado. Y yo me acuerdo que mi esposa se paraba delante de mí y me decía, la droga, los amigos o yo. Y la atadura que yo tenía, amado, me hacía herir a esa mujer que yo amaba. O amo todavía, amado. No es que le he dejado de amar, pero estoy expresando de esta manera. O sea, yo estaba hiriendo a mi mujer amada en ese momento porque estaba atado a algo que no podía dejar. Yo no quería hacer eso. Pero la atadura que yo tenía, amado, no me dejaba ser libre. Estaba encadenado en una condición.
Y mi familia lo estaba sufriendo. Mi esposa lo estaba sufriendo. Mi hijo tenía 1 año y lo estaba sufriendo. Mi familia estaba sufriendo porque ella quería ver un hombre que estuviera con ella, que saliera con ella y siempre estuviera con ella. Pero las ataduras me llevaban a hacer otras cosas. Me llevaban a cometer otras prácticas que no eran agradables delante de Dios. Y esa mujer lo estaba sufriendo. Y estaba dañando a mi esposa. Y estaba dañando a mi familia, mi amado. A la manera que mi esposa en su testimonio, ella nunca me lo había dicho. Yo lo supe el día que ella lo testificó. Ella atentaba contra su vida. Pero eso era causa de que una persona atada le causara un daño de sentirse menospreciada. Y el enemigo ganar ventaja en su vida y poder encadenarla para que ella ejecutara obedeciendo las tinieblas un acto que traería una condenación fatal. Porque el que se quita la vida, amado, va directo al infierno, porque atentó contra su propia vida. Eso es claro. Por eso esta gente conocían eso, y cuando Cristo les hablaba y los confrontaba, ellos mismos expresaban y decían: Él se quitará la vida a sí mismo, porque Él está diciendo que donde yo voy, nosotros no vamos a estar. Ellos tenían, amado, una religiosidad tan tremenda y un orgullo tan extremo, que aún la verdad delante de ellos, hablándole con señales, con prodigios, indiscutible de que Dios estaba con él, porque era 100% Dios, 100% hombre. Aún ellos decían: se irá él a hacer daño a sí mismo. O sea, ellos tenían un conocimiento del que se quita la vida, se pierde. Ellos lo conocían también, amado. Y eso era lo que estaba causando las ataduras que yo tenía en mi casa, en mi hogar. Pero diga conmigo: hasta que llegó Jesús. Cuando uno obedece esta verdad, amado, trae resultados. Yo le estoy hablando desde la experiencia, amado. Yo lo viví en mi hogar. Mi hogar estaba destruido, mi vida estaba acabada. Yo no pensaba ser lo que hoy soy, pero la experiencia que viví, cercana en ese momento que sentí que mi vida salía de este cuerpo, la alma, amado, me llevó a rendirme en obediencia a mi Salvador. Y por eso hoy yo les predico, no, amén, un mensaje que no haya experimentado. No le hablo desde la experiencia. Yo fui ese joven perdido, rebelde, atado, cautivo por demonios, pero fue libre por el poder de Dios. ¿Cuántos se atreven a alabar a Dios? ¿Cuántos se atreven a darle la gloria a Dios? O sea, tu amigo que llegaste, Dios te ha traído para que tú puedas experimentar una verdadera liberación. Oh, Dios te ha traído en esta tarde preciosa para que puedas entender que hay alguien que rompe cadenas. ¿Cuántos alaban a Dios? Dile que está a tu lado: hay alguien que rompe cadenas. Hay alguien que rompe cadenas. Pero para que sean rotas, tiene que haber obediencia. Por eso aquel hombre salía del caserío después de meterse una y una. Iba bailando salsa, mi amado. Pero escuchó un corito que decía: Cristo rompe las cadenas. Y en ese mismo movimiento, amado, se empezó a acercar al culto, porque él dijo dentro de sí: vamos a ver si es verdad que Cristo rompe las cadenas. Ya yo estoy cansado de meterme droga. Ya yo estoy cansado de bailar salsa. Vamos a ver si es verdad que Cristo rompe las cadenas. Y se acercaba al culto. Y mientras se acercaba el culto, él sentía que algo estaba pasando en su vida. Porque para que se rompa las cadenas y para que haya una verdadera liberación, tiene que haber obediencia. Dile que está a tu lado: tiene que haber obediencia. Él fue obediente porque él le dijo: vamos a ver si es verdad. Y mientras iba de camino, él estaba retando porque quería ver una manifestación. Y para ver la manifestación tuvo que creerla. Tuvo que obedecer y acercarse al culto. Y cuando se acercó al culto, experimentó la verdadera liberación. Dejó las drogas,
dejó el alcohol, dejó esa mala vida. Dios lo transformó de un hombre que decían que no salía nada bueno. Hoy su hijo es pastor en Nueva York, da 3 servicios en 2 diferentes idiomas. Lo invitaron a la Casa Blanca a hacer una oración. Yo conocí a su hijo. Yo dije, qué grande tú eres, Dios. ¿Quién iba a decir que del hombre aquel adicto que estaba arrastrado en las drogas iba a salir un ministro? Porque el hombre también fue ministro. Amén. Y Dios le regaló otro ministro a su hijo. De un hombre que la gente lo veía en el caserío y decía, de ese hombre no sale nada bueno. Ese hombre se muere de un overdose. Ese hombre se muere metiéndose droga. Ese hombre no va a cambiar. Y ahí vienen las etiquetas. Y ahí viene la gente que pierde la fe. La gente que no cree en un Dios poderoso que rompe cadenas. La gente que no cree que Cristo rompe cadenas. Y no mira la condición de las personas. Él escoge homosexuales. Él escoge prostitutas. Él escoge adictos. Él escoge lo que la gente etiqueta como etcétera. Y los transforma, los liberta para exhibir su poder. ¿Cuántos se atreven a alabar a Dios? O sea, este hombre experimenta la verdadera liberación. Impacta a su comunidad. Y Dios le regala un hijo que hoy está vivo y está en Nueva York y pastorea una iglesia grandísima. Y fue a la Casa Blanca a orar, amado. Mire qué privilegio. Qué tremenda historia. Y el hijo no se avergüenza a darle el testimonio de su padre. ¿Sabe que hay gente que de momento se pompea y ya se olvidan de donde Dios los sacó? Dios te sacó arrastrado. Nunca te olvides de donde Dios te sacó. Porque cuando uno no se olvida de donde Dios lo sacó, hace a uno estar humilde, estar bajito, reconociendo, Señor, tuyo en la gloria. Yo no merezco estar en este altar, pero tú lo hiciste. Tú me diste una verdadera liberación. Me transformaste, me levantaste, Dios. Y uno vive glorificando a Dios, porque es que el verdaderamente libre no se echa la gloria para sí mismo, sino que el que ha sido verdaderamente libre levanta su mano y le dice, gloria a Dios. Padre, la gloria es tuya. Padre, la honra es tuya. Tú eres el que hace los milagros, Dios. Y empieza a darle gloria a Dios. Por eso en esta hora, mi amado, si usted nota cada una de las cosas que hemos hablado, se resume de esta manera: la obediencia es la que trae la verdadera liberación. ¿La obediencia a quién? Al Hijo. Así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Pero el contexto bíblico nos enseña que para esa verdadera liberación tiene que haber obediencia. Si permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Mire el paso a paso de Dios. Creemos, ellos creyeron, pero no solo basta con creer, sino que ahora me toca obedecer. La palabra que me va a transformar, la palabra que me va a cambiar. Yo he tenido tanta experiencia con personas que me han dicho, yo no sabía que esto era pecado, yo no sabía que esto era malo, yo no sabía. Y siempre esa palabra es algo continuo, yo no sabía. Pero si leemos la Biblia nos va a hacer saber. Y por medio de yo saber, voy a practicar. Termino con esto. Una persona cuando anda en un vehículo, esa persona, alguien le enseñó a guiar ese vehículo y a conocer las leyes. O sea, sabe esa persona que en la luz roja se tiene que parar, sabe que en el stop sign se tiene que parar, sabe que si dobla sin poner la señal le pueden dar un ticket. ¿Cómo esa persona supo todo eso? Todo conductor que sacó una licencia tuvo que coger un examen de conocimiento. Y para yo coger ese examen de conocimiento, tuve que estudiar un libro. Si yo no estudio ese libro, no voy a poder pasar el examen de conocimiento. Pero no termina con el examen de conocimiento. Mira la manera que Dios me da para ilustrarle esta gran verdad. Que no solo termina con el examen de conocimiento, sino que ahora viene el examen práctico. Va a haber un instructor que se va a sentar a tu lado y va a ver si todo el conocimiento que tú estudiaste, tú lo vas a poner en práctica para él certificarte.
Y ahí viene el instructor y te mira. Empieza a ver cómo tú conduces, empieza a ver cómo tú le estás enseñando a él que el conocimiento que tú tienes lo estás practicando. Estás obedeciendo ese libro, estás obedeciendo lo que dicen las leyes. Entonces el instructor que está a tu lado te va a probar. Va a decir: este hombre lo que conoce lo está practicando. Así mismo hace Dios. Dile que está a tu lado: así mismo hace Dios. Él te da el conocimiento, pero no solo para conocer, sino para practicar. Y por medio de la práctica de esa palabra, experimenta una verdadera liberación. A su nombre, verdaderamente libre. Dile que está a tu lado: verdaderamente libre. Verdaderamente libre, 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 libre. Libre, libre, libre. ¿Dónde están los libres que pueden alabar a Dios? ¿Dónde están los libres que pueden darle la gloria a Dios? Hay cadenas. Cadenas a vicios ocultos. Heridas del pasado. Hay gente que se encadena al pasado y no pueden vivir el presente de la manera que Dios quiere que lo vivan, porque están encadenados a algo del pasado que todavía lo cargan en el presente y no le dejan funcionar con la eficacia que Dios quiere que funcione. Pensamientos destructivos. Te lo dije, que el enemigo te dice: tú no puedes, tú no lo vas a lograr, tú no vas a poder, tú no ves que tú no tienes estudio. Y aún gente con estudios se menosprecia, como Moisés. Tenía la mejor universidad, que era Egipto en aquel momento, y sintió la incapacidad ante la salsa. Yo soy gago, yo no sé hablar. Te lo estoy parafraseando, amado, para que lo entienda mejor. Yo soy tartamudo, gago, no sé hablar. Sin embargo, Dios le da una palabra poderosa para que el hombre deje de que esos pensamientos, porque esos pensamientos destruyen lo que Dios quiere hacer. Por eso en esta tarde preciosa, amado, Dios da una verdadera liberación. Y esos pensamientos se van por medio de la palabra, por medio del escudo de la fe. Yo apago esos dardos de que no puedo, todo lo puedo en Cristo. Allí lo dice, mire, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el enemigo le dice que usted no puede, usted le dice: sal de mi mente, mentiroso, que esto no se trata de mí. Esto se trata del Dios Todopoderoso que prometió que estaba conmigo. Yo soy verdaderamente libre. Yo no me voy a encadenar con un pensamiento. ¿Dónde están los que le creen a Dios? ¿Dónde están los que le creen a Dios? Pecados que no pueden dejar. Hay pecados que no se pueden dejar, que los encadenan. Y Dios te dice hoy: verdaderamente libre. Esos pecados hay que soltarlos, confesarlos como hizo el salmista, y no practicarlo más nada, porque el que cubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta de él, alcanza misericordia. Suéltalo, 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 que Jesús aparece hoy en medio de esa realidad con un propósito. Hace una declaración radical. ¿Cuál es esa declaración, pastor? Verdaderamente libre. Si el Hijo los libertare. Hoy Él está aquí para libertar. Hoy está Jesucristo. Hoy Él está aquí, porque donde hayan 2 o 3 reunidos, congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Por eso yo me acuerdo, amado, la hermana Mayra subió a la historia y me llenaba de gozo. Cuando empezamos en su casa, la pastora me dijo, y yo me gozaba porque yo decía: wow, eso le trae unos recuerdos. Porque ahí habíamos 2 o 3, ¿verdad, Mayra? Bueno, habíamos más porque mi familia son 5. Pero refiriéndose a los hermanos, era Mayra, la hija, y Julito en ese momento. Había una persona más, pero ese día no estaba. Y con la misma pasión, amado, enseñando la palabra. Porque uno sabe que donde hayan 2 o 3 está ¿quién? Jesús. Y yo saber que Jesús está aquí me llena de gozo. Me llena, amado, de ese gozo inefable. Porque yo sé que Jesús está aquí. ¿Cuántos lo creen? Dile que está a tu lado. Él está aquí. Él está aquí. Te está ofreciendo una verdadera liberación. No te vayas como llegaste. Él quiere librarte de la depresión. Él quiere librarte de esas noches que no puedes dormir. Él quiere librarte de esas opresiones en esta tarde. Yo quiero hacer un llamado, amado.
Quiero hacer un llamado, porque sé, amado, que esta palabra no torna atrás vacía. Esta palabra Dios la trajo con un propósito específico, amado. Y ese propósito específico Dios lo revela por medio de su misma palabra. O sea, Dios quiere dar una verdadera liberación en esta tarde preciosa. Dios quiere obrar de una manera especial. Y Él está aquí. Y hago un llamado primeramente para la gente que no tiene a Dios. Hubiera alguien hoy en medio de nosotros que dice: yo quiero ser verdaderamente libre. Yo no puedo seguir con esta opresión que no me deja dormir. Yo no puedo seguir con esta ansiedad. Yo no puedo seguir con este menosprecio. Me está autodestruyendo esta voz que me habla, que me dice que nadie me ama, que nadie me quiere, que yo no sirvo, que yo soy un etcétera. Esa voz, hoy Cristo quiere darte libertad y hacerte sentir el amor verdadero que Él ofrece. El amor que Él dijo, mi amado, que con amor eterno nos ha amado. Por eso nos ha prolongado su misericordia. Hubiera hoy una vida que dice: yo quiero ser verdaderamente libre. Yo necesito a Jesucristo en mi vida. Yo necesito a Jesucristo en mi casa. Yo necesito a Jesucristo, amén, en mi hogar. Yo lo necesito. Hay un amigo que nos ve. Hay alguien aquí hoy que no sirve al Señor, que dice: yo necesito, pastor, yo lo necesito. Él me ha traído hoy para salvarme. Cristo Jesús está aquí hoy para salvarse. ¿Dónde está esa primera vida que dice: yo quiero? La iglesia de pie, ayúdenme los que pueden estar de pie. Ayúdeme clamando, ayúdeme. Hay una lucha, hay una guerra, son demonios, son malicias, son espíritus inmundos. Pero la iglesia tiene poder para atarlos y echarlos fuera, 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 fuera. En el nombre de Jesús. Dile que está a tu lado, verdaderamente libre. Libre, 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 libre. En el nombre de Jesús. Dios no te trajo por casualidad. Hay personas, amado, que sonríen, pero están rotas por dentro. Escuche bien esto, amado. Personas que sonríen. Usted los ve que sonríen, pero están rotas por dentro. Yo nunca, mientras no tenía a Cristo, pude ver en mi esposa que ella tenía esos pensamientos. Ella no lo manifestaba, amado. Ella parecía que estaba contenta. Se le veía una risa. O sea, gente que está sonriendo para aparentar, pero están rotas por dentro. Hay heridas. Hay pensamientos que no son de Dios. Y Dios quiere hoy darte una verdadera liberación. Por eso le estoy diciendo que no llegaste por casualidad. Dios te trajo con un propósito. Aparentan fuerza, amado, también. Aparentan que son fuertes, pero están rotos por dentro. Escuche bien, amado. Yo quiero la iglesia en comunión. Estamos en una guerra espiritual en este momento. Estamos en una batalla espiritual. Aparentan, amado, que son fuertes, pero están luchando en secreto. Luchando con esas voces. Esas voces que le están diciendo: tú no lo vas a lograr. Esas voces que lo hacen sentirse menos. Esas voces que hablan. Esas voces, amado, que están hablando para que la persona se autodestruya a sí misma. Y Dios le está diciendo: yo te doy una verdadera liberación. Yo te doy una verdadera liberación. Yo te quiero dar una verdadera liberación. Ay, yo te quiero dar una verdadera liberación. Quieren cambiar, pero no han podido. O sea, ellos quieren cambiar, pero no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque lo intentan con su fuerza. Y esto no se trata de su fuerza. La pastora, en medio de la condición que vive,
vivía. Ella trataba con su fuerza y el enemigo la ataba a otras cosas. Me acuerdo en ese momento cuando la ató en el vicio, amado, de la marihuana. Entonces ella, para sentir felicidad, Mayra, tenía que fumar. Escucha eso. Mira qué mentiroso es el enemigo. Para hacerla sentir gozosa, tenía que fumar. Era un engaño de las tinieblas, porque hoy está gozosa y no necesita eso, porque ha habido una verdadera liberación. Dile el que está a tu lado, verdadera liberación, verdadera liberación. Hoy Él te ofrece una verdadera liberación. Hoy Él te ofrece una verdadera liberación. Jesús te dice, yo soy el que puedo libertarte de verdad. No importa cuánto tiempo lleves atado, qué tan profundo sea el problema, cuántas veces hayas fallado. Si el Hijo te liberta, tú serás verdaderamente libre. Tú serás verdaderamente libre. Padre, te doy la gloria. Te doy gracias, Señor. Tú has hablado hoy de una verdadera libertad. Hemos experimentado esa verdadera liberación. Yo te pido por los que han oído esta palabra, tanto en las redes como aquí y afuera, los que la pueden oír a la distancia, allá en las calles, allá los vecinos, Padre, cada uno de los que han oído. Creo con fidelidad lo que dice tu palabra, que no torna atrás vacía, sino que hace todo aquello por lo cual ha sido enviada. Señor, yo sé que tú rompes cadenas. Señor, yo sé que tú restauras. Señor, yo sé que tú das una verdadera liberación, porque lo hemos experimentado, Dios. Tú has roto nuestras cadenas, como dice ahí. Cristo rompe las cadenas. Tú rompes las cadenas verdaderamente, oh Jehová. Yo te pido de manera especial en esta hora, Padre, que esta palabra se haga manifiesta en medio de nosotros. Y tú rompa las cadenas, tú rompa las cadenas, tú rompa las cadenas, tú rompa las cadenas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo aquel que está luchando por algo específico, pase, no tiene que decirlo, pase. Yo sé que Dios va a romper las cadenas aquí hoy. Está luchando con algo, no se haga el fuerte. Hemos estado hablando la palabra. Esta gente se creían que estaban bien. Hasta se atrevieron a decir, hijos de Abraham somos. O sea, no necesitamos. Si somos hijos de Abraham. Y Cristo le dice a ellos, claramente cuando ellos le responden eso, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Escuche bien eso, amado. Y luego le dice, si el Hijo los libertare, seré verdaderamente libre. Hay gente, amado, que mientras siga con esa apariencia, usted va a ver que va a continuar. Pasan los años y siguen igual. Lo hemos predicado hoy. Ese es mi compromiso delante de Dios. Predicarle la palabra con amor. Predicarle la palabra como está ahí. Porque Dios quiere verdaderamente transformar nuestra vida. Pero tiene que haber obediencia. Dios bendiga a estos hermanitos que pasan. Pastor, ayúdeme por acá. Escucha la palabra, amado, y pasan, sabiendo que ellos saben que Dios lo puede hacer. Ayúdeme, pastora, por acá. Vamos a orar por estos hermanos que han pasado. Pase, pase, no se vaya así. Quiero orar por usted. La Biblia lo dice claro, amado. Hay libertad en Cristo, hay libertad en Cristo. Hay libertad en Cristo. Yo sé que Dios lo va a hacer. Yo sé que Dios lo va a hacer. Pastora, apágueme la cámara. Dios bendiga a todos los que estuvieron en vivo. Estaremos orando por cada uno de ustedes. Dios les bendiga de manera especial.